Capítulo 4. Unidad de cuidados intensivos de Jesús. Al estudiar el poder y el impacto de la oración intercesora en la Biblia y los escritos de Elena de White, llegué a la conclusión de que uno necesita estar preparado de una manera especial para llevar a cabo un ministerio de oración exitoso. Lo más importante que debemos recibir es una mente como la de Cristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. Dijo Pablo. Cuando Eutico cayó del tercer desván y fue levantado muerto, pudo decir: no os turbéis, porque su vida está en él. Hechos 20, 9, 10. Había visto sus oraciones silenciosas contestadas ante sus ojos tantas veces que sabía sin lugar a duda que Dios había escuchado el clamor de su corazón mientras corría escaleras abajo hacia el joven. Me lo imagino diciendo: querido Jesús, tú eres el Señor de lo imposible. Por favor, cambia esta desgracia para que tu pueblo exalte tu gran nombre en una sesión de alabanza que continuará por el resto de sus vidas mientras recuerdan este evento. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Entonces comencé a orar para que el Espíritu Santo me impartiera la mente de Cristo. Pero después de un tiempo, el Espíritu de Dios me llevó a comprender que realmente no sabía lo que estaba pidiendo, y que Dios realmente no puede respondernos cuando nos quedamos en el nivel de las generalidades. A partir de ese momento mis oraciones adquirieron un significado completamente nuevo. Ya no utilicé expresiones vagas, como: Señor, por favor bendice a esta persona. En cambio, le pedí a Dios que bendijera a una persona de una manera específica para poder ver que Él estaba respondiendo a mis oraciones mientras las mismas cosas que había pedido sucedían ante mis ojos. En otras palabras, estaba aprendiendo a hacer oraciones significativas y a comprender que no podemos hacerlas apresuradamente. La oración pausada y significativa requiere mucho tiempo, y al principio no resulta atractiva para la mente humana, pero descubrí que produce grandes resultados. Mientras continuaba orando para recibir la mente de Cristo, se hizo evidente que una mente como la suya significaría que yo pensaría como Él piensa, y sentiría como Él siente acerca de la vida en nuestro planeta caído hasta que, a su vez, comenzaría a actuar como Él lo haría si estuviera en mi lugar. En otras palabras, me encontraría teniendo un estilo de vida modelado según su propia mente justa. Había leído en los escritos de Elena de White que los primeros discípulos habían esperado y orado por una experiencia similar para coronar sus propias vidas, mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu. Al meditar en su vida pura y santa, sentían que ningún trabajo sería demasiado duro, ningún sacrificio demasiado grande, si tan solo pudieran dar testimonio en sus vidas de la hermosura del carácter de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 36. Aunque mi razonamiento era correcto en gran medida, no comprendía realmente la inmensidad de las bendiciones que nos aguardan por medio del carácter de Cristo. Acababa de tocar solo una parte muy pequeña de lo que constituye la mente de Cristo. A medida que leía más en las Escrituras y a la señora White, mi comprensión crecía. Por ejemplo, la señora White escribió acerca de nuestro Salvador, no para sí mismo, sino para otros. Vivió, pensó y oró. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo, palabras de vida del Gran Maestro, p. 139. Concluí que no podía esperar operar con éxito en un mundo de pecado con menos gracia que la que Jesús había pedido en oración y recibido durante su vida en la tierra. Ahora agregué a mis peticiones diarias a Dios una petición de un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Pedí que el Espíritu de Dios me permitiera obtener un mayor conocimiento de mi Señor y Salvador, y el poder de su resurrección, algo que el apóstol Pablo había anhelado. Filipenses 3 y 10. Y para mi gran asombro, comenzaron a suceder cosas en mi vida que no esperaba y nunca hubiera creído posibles. A mediados de la década de 1960, mientras trabajaba en la guía telefónica de Hudson, Ohio, Dios bendijo especialmente mi experiencia cristiana y comenzó a hacer de mí un canal para el flujo de la influencia más elevada del universo. Testimonios, tomo 8, página 22. Unos meses antes había cambiado de profesión y me dediqué a la venta de publicidad en directorios telefónicos. Después de casi un mes en la escuela de formación de Dayton, Ohio, la empresa me asignó trabajar en pequeños directorios telefónicos en el estado de Nueva York para adquirir experiencia. Pronto me asignaron proyectos más grandes, y al poco tiempo me incluyeron en el directorio telefónico de Hudson, Ohio,
un área geográfica cubierta por el sistema telefónico Mid-Continent. Además de las cuentas comerciales que me habían sido asignadas en el área telefónica local de Hudson, tenía que ponerme en contacto con empresas ubicadas en las ciudades de Akron, Kent y Ravenna. El trabajo era interesante, pero al mismo tiempo bastante exigente. Ponía a prueba la creatividad de uno para crear anuncios que satisficieran las necesidades de cada empresa. Si los anuncios que hacías no atraían clientes, al año siguiente el propietario los cancelaba. Cada noche preparábamos anuncios diseñados para ser atractivos e informativos. Se necesitaban 6 personas durante 3 semanas para crear el directorio de Hudson, mientras que en el caso de la guía telefónica de Buffalo, Nueva York, 43 personas dedicaron 6 meses a cubrir esa área de mercado. El tiempo era escaso ya que había que manejar una cierta cantidad de cuentas cada día para cerrar el directorio a tiempo. Visitar la empresa en persona podría llevar mucho tiempo, si los anunciantes publicaran anuncios en muchas clasificaciones y adquirieran diferentes líneas de productos. Eso requirió un cambio de copia para poner la nueva información y eliminar la que ya no era necesaria. Un factor que tuvo mucho que ver en el éxito fue encontrar dueños de negocios en sus establecimientos. Si no estaban, significaba volver a llamar más tarde, lo que consumía un tiempo valioso y le impedía ver a algunos de sus otros clientes. Lo único que hacía falta para entrar en una situación de crisis era tener la desgracia de tener a muchos de los propietarios de baja 2 o 3 días seguidos. Además, cuando tienes poco tiempo, la tensión aumenta y es difícil operar con eficacia. Debido al hecho de que los empresarios se enfrentan a una gran presión, si el representante de las páginas amarillas no puede mantener una actitud alegre, agradable y diplomática, puede perder los ingresos por publicidad o el contrato por completo. Al principio del juego, aprendí que necesitaba orar mientras corría para tener éxito. Rápidamente comprendí que necesitaba bendiciones especiales de Dios para no agotarme bajo presión. De hecho, yo no me hubiera dedicado a esa profesión si no fuera porque creía firmemente en la fórmula del éxito que el Señor le dio a Josué cuando asumió la responsabilidad de dirigir a los hijos de Israel. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, 5-8. Como miembro del pueblo que observa los mandamientos de Dios, sentí que el Señor también estaría conmigo. Durante mi trabajo en la guía telefónica de Hudson, Ohio, la frase de palabras de vida del gran maestro seguía rondando en mi mente, no para sí mismo, sino para los demás. Él vivió, pensó y oró. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Mientras oraba para que un poder similar entrara en mi vida, comenzó a producirse un cambio en la manera en que veía y sentía la vida de los demás. Una mañana, visité un taller de chapa y pintura de automóviles. Al revisar el texto de su anuncio, el propietario dijo que necesitaba unos días para tomar una decisión, ya que estaba considerando cerrar el negocio. Si lo hiciera, cancelaría su anuncio. Le pregunté por qué haría algo así cuando tenía lo que parecía ser una operación muy progresista. También podría contarte mi problema. Podría cerrar la puerta de la oficina. Cuando me senté de nuevo, me dijo, no sé por qué te cuento esto, si no se lo he contado a nadie más. Tengo una mala situación en casa que empeora día a día. Mi mujer y yo ya no nos llevamos bien y he llegado al punto de que me dan ganas de cerrar esta tienda, mudarme a California con mi hijo de 16 años, y pedir el divorcio. Por eso me resulta tan difícil tomar una decisión final sobre mi publicidad. Teniendo en cuenta la presión de mi agenda y la formación que había recibido, lo correcto para mí en un caso así habría sido cancelar la publicidad del hombre. Necesitaría su firma para cancelarla, y explicarle que podía volver a ponerla si llamaba a la oficina de atención telefónica antes de la fecha en que el libro iba a la imprenta. Eso me habría ahorrado la molestia de tener que volver, lo que me habría permitido utilizar mi tiempo en vender publicidad a otras empresas comerciales. Pero no lo hice, porque seguía escuchando esas palabras, no por sí mismo, sino por los demás. Vivió,
pensó y oró. Sentí fuertemente que debía hacer que el hombre descargara su carga mientras yo oraba en silencio por él. Luego le pregunté, ¿te importaría contarme cómo se pusieron tan mal las cosas? Todo empezó hace unos 3 años, dijo, poco después de que nos mudáramos a nuestra hermosa casa nueva. Mi esposa empezó a hacerme exigencias tontas. Se quejaba de que no le dedicaba suficiente tiempo, y de que amaba mi negocio más que a ella. Estoy de acuerdo en que pasé mucho tiempo administrando el negocio, atender al público requiere mucho tiempo. Traté de explicarle que para adquirir todas las cosas que me había pedido, tenía que trabajar muchas horas y no había forma de evitar ese hecho. Pero de alguna manera ella no lo entendía, y seguía insistiendo y acusándome de ser de corazón duro. Llegó un momento en que se enfureció hasta el punto de tirar los platos al suelo. ¿Has pensado en buscar asesoramiento profesional sobre el tema? Sí, tomamos esa vía el año pasado. Nos ayudó por un tiempo, pero su ira seguía regresando. Te digo que no es la misma persona que he conocido durante tantos años. Puede ser muy dulce, pero luego, sin ninguna razón en absoluto, su personalidad cambia y se vuelve mala y fea. Una cosa que sí sé con certeza es que no puedo seguir viviendo así. Me hubiera gustado hablar con él sobre Dios, pero no pude porque en la escuela de formación los instructores nos habían dicho con palabras claras que iba contra la política de la empresa hablar de política o religión con los clientes de las páginas amarillas, y que el tiempo de la empresa es estrictamente para hacer negocios. En lugar de eso, le sugerí que regresaría en 2 semanas para darle la oportunidad de decidir sobre su anuncio en las páginas amarillas. Se sintió bien por eso. Cuando salí de su lugar de trabajo, mencioné que lo recordaría a él y a su esposa en mis oraciones. El hombre me agradeció mi interés en su problema. Mientras conducía hacia mi siguiente llamada, pensando en sus dificultades, sentí una profunda preocupación por el bienestar de la pareja, algo que nunca antes había experimentado con completos extraños. Entonces el Espíritu de Dios me trajo algo que había memorizado mucho antes. El Hijo de Dios, mirando al mundo, vio sufrimiento y miseria. Con compasión, vio cómo los hombres se habían convertido en víctimas de la crueldad satánica. Miró con compasión a los que estaban siendo corrompidos, asesinados y perdidos, el deseado de todas las gentes, página 36. Ahora me doy cuenta de que la forma en que me sentí fue sin duda el resultado de que Cristo me impartiera su amor compasivo por medio del Espíritu Santo en respuesta a la oración. Un repentino deseo de detenerme y orar por ellos se apoderó de mí al pasar por un supermercado. Al entrar en el área de estacionamiento, conduje hasta la parte trasera, donde apagué el motor. Mientras lo hacía, me dije, solo desearía que nuestro Señor tuviera una unidad de cuidados intensivos especial para aquellos devastados por los estragos del pecado y oprimidos por Satanás. Mi esposa Gilda, enfermera, trabajaba en ese momento en la unidad de cuidados intensivos de un gran hospital. Un par de días antes habíamos hablado de su trabajo y me había fascinado el cuidado y la dedicación que las enfermeras ejercían hacia sus pacientes. Anhelaba una ayuda espiritual similar para quienes enfrentaban crisis. Sacando mi Biblia de mi maletín, la abrí en el capítulo 27 de Mateo y leí algo sobre la crucifixión. Luego supliqué en oración los méritos de la sangre que Cristo había derramado en el Calvario como la razón para que el hombre con el que acababa de hablar y su esposa recibieran ayuda divina. De repente recordé un breve artículo que había leído hace algún tiempo sobre el poder divino disponible en tiempos de necesidad. Había estado en uno de los volúmenes de testimonios para la iglesia. De nuevo metí la mano en mi maletín y saqué un volumen. Verá, guardé ese maletín conmigo día y noche. Contenía mi Biblia, la serie El conflicto de los siglos, los testimonios para la iglesia, palabras de vida del gran maestro, y otros libros. Como nunca iba a un restaurante y compraba frutas y nueces para comer en mi auto, siempre pasaba la hora del almuerzo leyendo. Como faltaba cuarto para el mediodía, decidí tomarme la pausa para almorzar. Buscando ese artículo lo encontré, comenzando en la página 19 del volumen 8 de los testimonios, bajo el título, El poder prometido, Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas la obra que tenemos por delante. Ha brindado asistencia divina para todas las emergencias para las que nuestros recursos humanos no están preparados. Él da el Espíritu Santo para ayudar en cada situación,
para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Cristo ha previsto que su Iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del cielo y poseedor de la gloria de Emmanuel. Es su propósito que cada cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Entonces pensé que un cristiano dedicado y amante de Dios no estaría satisfecho con simplemente disfrutar de esa atmósfera espiritual de luz y paz, sino que saldría y traería a los pobres en justicia, a los cojos y a los mutilados que han tenido colisiones frontales con el pecado, y a los oprimidos por Satanás, y los tendría a todos rodeados de ese mismo ambiente espiritual. El primer párrafo de la cita me causó un impacto especial al leerlo varias veces. Al meditar sobre ella, recordé una afirmación que se encuentra en la página 671 del Deseado de todas las gentes, que afirma que el Espíritu Santo de Dios es el único medio por el cual podemos resistir y vencer el pecado. Solo el Espíritu Santo puede darnos la victoria sobre nosotros mismos, sobre el mundo, y sobre los ángeles malignos. Al describir a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús buscó inspirarles el gozo y la esperanza que inspiraron su propio corazón. Se regocijó por la abundante ayuda que había brindado a su Iglesia. El Espíritu Santo fue el más alto de todos los dones que pudo solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu debía ser dado como agente regenerador, y sin él, el sacrificio de Cristo no habría servido de nada. El poder del mal se había ido fortaleciendo durante siglos, y era asombrosa la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico. El pecado solo podría resistirse y superarse mediante la poderosa acción de la tercera persona de la divinidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas. Ahora estaba profundamente convencido de que mis oraciones por los demás eran de poco valor si no pedía fervientemente el gran poder de la tercera persona de la Trinidad para obrar milagros de redención en las vidas de aquellos por quienes oraba. Mientras Jesús se regocijaba por la abundante ayuda que había provisto a su Iglesia, de la misma manera mi corazón se estremecía al ver y comprender lo que el Espíritu Santo podía hacer para transformar a otros. Un poco de información adicional que se encuentra en la página 20 del volumen 8 de los Testimonios completó la imagen que tenía en mi mente de la provisión que Jesús había hecho para que las personas enfermas por el pecado recibieran el cuidado intensivo del Espíritu Santo de Dios. Y descubrí que la ayuda está disponible ahora mismo. A nosotros hoy, como a los primeros discípulos, nos pertenece la promesa del Espíritu. En esta hora, su Espíritu y su gracia están a disposición de todos los que los necesitan y aceptan su palabra. Dios me estaba guiando a un ministerio de oración que bendeciría las vidas de muchas personas, llevándoles su paz en un mundo cruel. Dios me ayudó a recuperar el tiempo que me había tomado para que el empresario me contara sus problemas esa tarde. En cada llamada, encontraba a los dueños en sus negocios, de buen humor e interesados en tener un programa de páginas amarillas más grande y mejor. Al final del día, sumé mi aumento y descubrí que había sido el mejor día en ingresos netos que había tenido en mi vida. Esto agradó mucho a mi supervisor, quien me pidió que les contara el secreto de mi éxito a los demás representantes de publicidad. Lo hice diciendo que el gran monarca de las galaxias había coronado mis esfuerzos con su bendición divina. Para conseguir ayuda divina para el hombre del taller de carrocería y su esposa, viví las 2 semanas siguientes de una manera un poco diferente. Cada noche ponía el despertador 15 minutos antes de lo habitual, porque quería empezar cada nuevo día con una oración por la pareja. Después de volver a consagrar y dedicar mi vida a Dios, intercedía ante Él por ellos. Con la Biblia abierta en el capítulo de la crucifixión, Mateo 2, 7, abogué por los méritos de la sangre de Cristo como la razón por la que debían recibir ayuda especial en su vida diaria. Mi primera intercesión fue más o menos así: Precioso Padre Celestial, deseo agradecerte primero por haber permitido a Cristo venir a vivir entre nosotros, y luego comprar nuestra redención a tan alto costo. Además, deseo expresar mi agradecimiento porque me has honrado tanto ante los habitantes de las galaxias y los ángeles del cielo, al haberme hecho miembro de las fuerzas de resistencia de Jesús en un mundo ocupado por el pecado. También me regocijo por el hecho de que has bendecido a tu Iglesia que guarda los mandamientos con el don del espíritu de profecía,
revelándonos así las muchas funciones que el Espíritu Santo puede realizar para obrar la salvación humana, y cerrar tu misión en la tierra con poder y gran gloria. Padre misericordioso, ya que la pluma de la inspiración se ha referido a ti como el Padre de infinita piedad, no dudo en traer a tu atención las vidas del Señor y la Señora A. Me doy cuenta de que han estado bajo el constante ataque de Satanás y han luchado con pensamientos y experiencias deprimentes. Sí, sus vidas se encuentran en una situación triste, y me niego a sentarme y no hacer nada mientras los enemigos de Dios aumentan sus esfuerzos para derrotar la obra de Cristo a favor del hombre y atrapar a las almas en sus trampas. Ruego, oh Señor, los méritos de la sangre que el Señor de la Gloria derramó en el Calvario para la remisión de los pecados, para la salvación de esta pareja. Sabes, Padre, que no dudo en pedir el poder divino de la tercera persona de la deidad para reprender a Lucifer y sus espíritus asociados por controlar las vidas humanas. Cuando era espiritista, las perseverantes súplicas de Siri y Cynthia Grosse por mí, abrieron el camino para que tu Santo Espíritu me protegiera de actividades demoníacas durante una semana entera, haciendo posible que recibiera estudios bíblicos y aceptara a Cristo como mi Señor y Salvador. Así, Padre, que tu Espíritu Santo cubra con su sombra al Señor y la Señora A en este día, rodeándolos de una atmósfera espiritual de luz y paz, permitiéndoles tomar decisiones inteligentes en esta vida presente y en la eternidad. Sé, Señor, que no obligarás a nadie a adoptar un curso de acción determinado, pero puedes ayudar a las personas a tomar las decisiones correctas. Tampoco dudo en pedir que se realicen poderosos milagros de la gracia divina en sus vidas, puesto que Cristo ya pagó el precio de todas y cada una de las bendiciones que el cielo puede otorgar. En cuanto a mí, como intercesor que abre el camino para que la tercera persona de la deidad actúe de maneras poderosas para ellos, agradecería ver mis oraciones respondidas ante mis ojos cuando regrese a ver al hombre en 2 semanas, y que un desbordamiento de las bendiciones del Espíritu caiga sobre mí para que pueda decir como Job en la antigüedad, cuando el oído me oía, entonces me bendecía, y el ojo que me veía, daba testimonio de mí, porque libraba al pobre que clamaba, y al huérfano, y al que no tenía quien lo ayudara. La bendición del que estaba a punto de perecer vino sobre mí, Job 29, 11-13. Padre, que esta experiencia me acerque más a mi Salvador, para que pueda conocerlo mejor y el poder de su resurrección, Filipenses 3 y 10. Señor Dios, al concluir esta intercesión, que no sea el final, sino el principio de un precioso caminar contigo. Nuevamente, te agradezco por tu amor y tu gracia dispensados tan preciosamente en las vidas de aquellos por quienes oro. Esta petición la presento en nombre de nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien ha adquirido el derecho legal, a la vista de los habitantes de las galaxias y de los ángeles del cielo, de apropiar para los descendientes caídos de Adán su gran justicia y completa salvación. Pasaron 2 semanas y con sentimientos encontrados entré al lugar de trabajo del Señor A. Si bien esperaba oír hablar de las bendiciones recibidas, también era posible que la pareja se hubiera resistido a la dirección del Espíritu de Dios al ejercer el derecho de libertad de elección que Dios les había otorgado y hubieran tomado decisiones equivocadas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que las cosas estaban mejorando en sus vidas. Al cruzar la puerta de la oficina del contable, le pregunté si el señor iba a estar mucho tiempo ocupado con el hombre en su oficina. El contable dijo que podría verlo en unos minutos y luego me invitó a sentarme. Añadió que su jefe acababa de ultimar los planes para ampliar la tienda. Además, el empresario esperaba que pasara por allí esa mañana. Instantáneamente elevé mi corazón a Dios en una silenciosa melodía de alabanza cuando comencé a ver que el poder de su amor había estado beneficiando a aquellos por quienes había orado. El Señor me saludó con un firme apretón de manos y una expresión pacífica que reflejaba el amor de Dios. Tengo muchas buenas noticias que contaros. Desde que estuviste aquí han sucedido cosas casi increíbles. Mi mujer y yo volvemos a llevarnos bien y la vida ha adquirido un nuevo sentido. Mientras continuaba, me di cuenta de que el Espíritu de Dios había estado obrando en sus vidas, como se describe en la página 173 del Deseado de todas las gentes. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, transforma la vida. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y la contienda. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Me contó que,
3 días después de que yo pasara por su oficina, su esposa empezó a comportarse de manera diferente. Cuando él regresó a casa para el almuerzo y la cena, se encontró, para su sorpresa, con el televisor apagado y su música clásica favorita sonando de fondo. Ella era agradable, pero parecía perdida en sus propios pensamientos. Un par de días después, ella lo llamó a la oficina y le preguntó si podía arreglar las cosas para no tener que regresar a la tienda después de la cena. El hombre le dijo que podía, pero que probablemente llegaría a casa un poco más tarde de lo habitual. En casa, lo invitó a cenar a la luz de las velas. Luego le explicó que había estado pensando seriamente en las tensiones que amenazaban su matrimonio. Ahora se creía capaz de tomar el control de su vida y afirmó que había madurado en pocos días, pasando de ser una persona confusa y desordenada a una persona tranquila y razonable. Además, añadió que la vida era demasiado corta para desperdiciarla sintiendo lástima por una misma cuando en realidad tenía mucho por lo que estar agradecida. Mientras me describía lo que llamaba su buena fortuna, mi corazón se estremeció con un gozo nacido del cielo, y en silencio agradecí y alabé a la Santísima Trinidad por hacer de mí un canal para el flujo de la influencia más elevada del universo. Testimonios, tomo 8, luego contó cómo había vivido unos días de autoexamen. Ambos habían decidido aventurarse en lo que podríamos llamar un nuevo comienzo. Puede que os cueste creerlo, pero os digo sin exagerar que todo el ambiente de nuestra casa ha cambiado, concluyó. No sé cómo explicarlo. Es tan pacífico, tan agradable. Volver a casa vuelve a ser una experiencia agradable. Ahora estaba haciendo nuevos planes para el negocio. Pensó que, si ampliaba un poco el edificio y contrataba 2 chapistas más, los ingresos adicionales le permitirían contratar a una persona cualificada para que hiciera presupuestos de reparación y se encargara del lugar. Entonces podría tomarse un tiempo libre de vez en cuando para pasarlo con su mujer. ¿Cómo explica que algo tan fantástico haya sucedido en tan poco tiempo?, preguntó de repente. En silencio, oré: Padre Celestial, por favor bendice mi mente con las palabras correctas. En voz alta dije: SRR, si recuerdas, cuando salí de aquí hace 2 semanas, mencioné que te recordaría a ti y a tu esposa en mis oraciones. Bueno, lo que has experimentado es el resultado de oraciones contestadas. Sacudiendo la cabeza, respondió: te creo y aprecio mucho que hayas orado por nosotros, pero nunca he visto oraciones respondidas con tal poder. La señora y yo somos personas que van a la iglesia, pero debo admitir que nunca he visto oraciones respondidas de esta manera, oraciones que realmente cambian vidas. Para mi sorpresa, su expresión y su voz de repente adoptaron un tono de desesperación. Por favor, prométeme que seguirás orando por nosotros, por favor. Nunca en mi vida me había sentido tan necesitado por alguien, y al mismo tiempo tan contento de ver mis oraciones respondidas. Señor. Prometo orar por usted y su esposa. De hecho, pondré vuestros nombres en mi lista de oración perpetua. Me ocuparé de que las intercesiones diarias asciendan a Dios en favor de vosotros. Con la presión de mi agenda en mente, revisé rápidamente su anuncio y luego salí para mi siguiente llamada. No trabajé en esa guía telefónica el año siguiente, ya que me había graduado en mercados importantes, pero conocí en una reunión regional al becario que había manejado la cuenta y recibí buenas noticias. Roger, el señora te envía saludos. Quería que te contara sobre el éxito de su negocio y sobre todo, que todo está bien en la familia. De hecho, dijo que las cosas nunca han ido mejor en casa. No me dijo de qué hablaron ustedes, pero de alguna manera has causado una profunda impresión en el hombre. De hecho, fue una buena noticia escuchar que el Espíritu de Dios estaba brindando cuidados intensivos a la pareja diariamente.